Bueno, bienvenidos otra vez nuevamente a la charla del Cine Club. Este mes estamos continuando con la selección de cine coreano y hoy vamos a hablar de la película de The Handmaiden, dirigida por Park Chan-wook, que es también vamos a ver otra película de él la próxima semana, que es Oldboy. Él es el director de la trilogía de la venganza. Y bueno, Ok. la próxima semana vamos a ver la segunda de esa trilogía, que es Oldboy, muy conocida. Y bueno, pero hoy vamos a hablar de una de sus mejores películas, una de las más reconocidas en los últimos años, que es The Handmaiden. Y bueno, no sé, a ver, esta es una conversación así interesante, porque justamente estamos hablando antes de entrar de que queríamos poner escenas, pero sabíamos que nos iban a censurar las cosas si no Ujú, si poníamos. ujú. Así que vamos a, se me ocurren quizás unas cosas, unas cuantas escenas por ahí, pero realmente siento que la película como la de la semana pasada da para hablar muchísimo. Hay varias cosas que en cuestión de historia, estética, foto y arte, inclusive montaje, yo vi muchas cosas de montaje, y bueno, opiniones generales que puedan decir. No sé si es la primera vez que la ven o la segunda, que vieron, que no vieron. ¿Entiendes? Primero. Oli, bueno, es como la quinta vez que la veo y me encanta. Es hermosa, la amo demasiado. Igual es tu opinión sobre la película en general. A mí me encanta mucho porque la primera vez que la vi, claro, tampoco sabía que era adaptada un libro, creo que sí es adaptada en un libro, no sabía por dónde me estaba metiendo la historia en sí, hablando como de la historia, ¿no? Que luego como que te van cambiando lo que sucede y tú, ya va, ¿qué? Todo va tomando unos giros bastante interesantes, que no es como que no los veas venir, sino que se van planteando poco a poco, pues. Lo vas viendo venir porque van sobre la marcha, no porque sea un giro súper inesperado. Y me encantó demasiado la fotografía, desde la primera vez que la vi, no sé, siento que es algo maravilloso, al menos a mí me parece que es como, casi como si fuera un cuadro de esa misma época, en esa, no me acuerdo cuál era el periodo de tiempo, pero me parece muy artístico, o sea, en verdad los colores eh, y toda la luz como la utilizan, me parece que contrasta bastante bien para la historia. Okay, okay. El tiempo en el que ocurre la película, sé que la novela ocurre en los tiempos de la era victoriana, que es más o menos entre mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX. Pero la adaptación cinematográfica es se siente que es más de los años, quizás la primera mitad del siglo XX, durante este, era un poco el reinado de Japón sobre Corea. De Corea, exacto, sí. De Corea es abajo, ya lo voy a buscar, porque bueno, es medio un poco ido, pero sí, a principios del siglo XX, Corea estaba gobernada por los japoneses. Entonces, parece ser más o menos durante esa época, porque hablan un poco de la guerra y bueno, hay como mucha conexión con Corea y Japón. Sí, aquí está, fíjate, la Corea, la ocupación japonesa de Corea, una cosa. Y bueno, es un periodo justamente desde 1910 hasta 1945, pues básicamente la Primera y Segunda Guerra Mundial, básicamente, sí, sí, se encontró bajo el dominio japonés en calidad de colonia durante casi 35 años. Y hasta que los japoneses se rindieron en la Segunda Guerra Mundial y unos años antes de la Guerra de Corea, que fue la que dividió bueno, la división que ya tenemos ahorita. Y bueno, ¿qué más? ¿Tiene unas opiniones? Moisés.
Ok, bueno, la película a mí me gustó mucho. También iba pensando como esto que, un poquito lo que estaba comentando Nicole, de que la película te lleva por un lado y luego por otro, en el sentido de que la película empieza más que todo como una historia de drama, y un drama que, bueno, que uno se va sintiendo, por lo menos yo me sentía que lo iba llevando de buena manera, pero no esperaba que fuera un thriller ni una historia de suspenso y nada por el estilo. Y precisamente ya cuando ocurre como este punto de giro bastante fuerte, ¿no? A este cierre de la parte uno de cara a la parte 2 en la película, ahí es donde uno dice, ah, wow, esto tiene como más unos tintes de thriller mezclado con el drama, ¿no? Pero me gusta mucho porque, a diferencia de otros thrillers que desde una se te vende que es un thriller y tú vas con una expectativa y con un suspenso y con unas maquinaciones, acá uno va viendo un desarrollo de personajes, una historia basada en lo que sienten los personajes y en lo que están viviendo. Y luego eso desemboca en unos giros argumentales y en un suspenso y en otras cosas que es donde uno dice, ah, wow, increíble. Entonces, eso me gustó demasiado porque precisamente yo no andaba pensando en otra cosa y simplemente me iba dejando llevar por la historia y entonces tuve una muy grata sorpresa por ese lado. A nivel cinematográfico me parece muy buena, ya estaremos comentando, ¿no? La fotografía, el montaje, las actuaciones, la puesta en escena, los detalles ocultos que hay allí, cuando una vez que terminas de ver y te pones a pensar, a revisionar quizás ciertos planos, uno se da cuenta de cosas que se están planteando al principio que luego explotan más adelante, lo cual es increíble, increíble. Me parece una película muy bien pensada y que en verdad busca conectar con el espectador y busca como en cierta forma seducir al espectador. Y claro, no lo digo de mala manera, ¿no? Sino que busca de que la historia y que la estética y que los giros te vayan llevando y te vayan convenciendo y te vayan guiando hasta que llegue a esta conclusión que, bueno, es bastante, bastante efectiva, ¿no? Entonces, es una película que me gustó mucho, me gustó mucho. Qué bueno, qué bueno. María Fernanda, ¿qué opinas de la película? No sé si, por lo que Ok. entendí, era la Ajá. segunda vez que la ves, No, no, es la primera. ¿no? No, Ah, lo que ok. pasa es que me puse a investigar en estos días algunos fotogramas y descubrí entonces que era erótica. Ah, ok, está bien. Sí, primera vez que la veo. Mm, Sentía como cuando uno salta sin querer un escalón y te pasa una y otra vez, porque en el primer acto, la primera parte, creí que era sobre drama, con un poco de comedia, algo de erótico, claro, y cerraba muy bien con la parte en la que Azuki la meten en el manicomio, ¿no? Pero de repente esta Hideko se sonríe y es como, ya va, aquí hay algo, y de repente, ¡boom!, parte 2 y cuando crees que está todo resuelto, la parte 2 al final, ¡pum!, parte 3. Entonces me tenía al borde del asiento todo el tiempo. Es fascinante, la tuve que ver 3 veces. La segunda para entender muchos de los giros, ¿no? Que tenía algunas duditas. La tercera para disfrutar la astucia con la que lograron conectar todos esos detalles, por ejemplo, los objetos. Cuando muestran la cuerda, luego se vuelve algo importante en toda la trama, el cigarrillo, el sótano, la mención del sótano, ¿no? Las bolas, digo, las perlas de metal también. Entonces, me encantaron las actuaciones, la música, la iluminación, la fotografía, el vestuario. Eso creo que es mi parte favorita, el vestuario. Y descubrí que está inspirado en una novela de una escritora galesa, Sarah Waters. La novela se llama Falsa Identidad, no la he leído, pero estuve viendo un poco sobre qué trata y en realidad es muy Ujú. parecido al argumento de la película. Incluso la protagonista se llama Susie y en la película es Suki. Entonces, bueno, como que no tuvieron mucha originalidad en esa parte, pero lo supieron adaptar al escenario o al ambiente coreano de 1930. Entonces, me gustó mucho la película. Está bien, está bien. Sí, no, Nicole, qué ibas a decir? Aló, Hello. ¿me escuchan? Sí, Sí. sí.
Bueno, yo quería hacer el comentario de que a mí me encanta mucho, mucho en lo personal la manera en la que logran como que precisamente que todos los planos sean como tengan estas estereotismos y pero no dejen de ser como hermosos, porque hay cosas que incluso parecen como grotescas en cuanto también con el contexto de la historia, pero es que se ve bellísimo. Por ejemplo, a mí me encantó la escena en la que está como en este flashback de la protagonista cuando era pequeña, que la mandaban a leer y todo eso, cuando ella ve a su mamá leyendo y es, o sea, yo me sentí también inmersa en su lectura, fue como, wow, o sea, en verdad Sí. es increíble. Y al mismo tiempo, después cuando te muestran a todos los hombres sentados en la banca, es como, ¿qué? ¿Qué? ¡Qué horrible! Y porque justo después, cuando termina esa escena de que está mostrando a todos los hombres, terminan con la niña saliendo de entre los hombres en el fondo, o sea, Ujú. viendo también a su mamá. Y luego la cámara vuelve otra vez a la mamá y la cámara empieza a tambalearse. Y justo es cuando ella se está pasando que es un trapito por la cabeza y no sé qué. Y me encanta porque es precisamente como que ella está perturbada por eso. Y es que es verdad, es bastante perturbador y aún así la escena no deja de ser hermosa. Y después, incluso, bueno, te muestran que después de esa escena, te muestran que se terminó suicidando la mamá por eso. Y, no, mentira, también recuerdo que primero muestran a la mamá con la cámara moviéndose y luego le regresan la cámara a la niña también todavía con esa turbulencia. Y bueno, me pareció, creo que no lo había notado nunca las otras 4 veces que la vi, pero me pareció muy interesante porque aquí esta vez sí me interpreté más como que como una especie de premonición de que ella también le iba a esperar ese futuro, ¿no? Entonces no es solamente que está viendo a su mamá que en el fondo le depara el suicidio porque está perturbada por todo lo que tiene que pasar, sino que de cierto modo ella está viendo por lo que va a tener que pasar también y claro, no se siente cómoda por eso, tanto porque vio a su mamá como que inestable o sufriendo por eso, tanto porque tampoco es cómodo ni lo será para ella después. Y es bastante, bastante fino. Sí, sí, hay un montón de cosas en esta película que, Dios mío, justamente, antes de dar un poquito mi opinión, justamente estaba viendo los cambios que tiene la versión teatral con la versión extendida, no sé qué versión vieron ustedes. Realmente lo que llega a ver es que no hay mucho cambio, pero sí hay cositas, detallitos que sí, o sea, que se extienden un poquito más y le agregan este, un par de cositas extra. Pues. En mi opinión, yo amo esta película, de principio a fin. O sea, es, un, es una película que ya de por sí, yo vi en la versión extendida que son como 20 minutos, 21 minutos de material extra y sentí la película larga pero entretenida. O sea, en ningún momento estuve ah, aburrido, en ningún momento estuve como sentado. La verdad que en todo momento estuve muy, muy atento y la cantidad de cosas que tenía, creo que el guión estuvo muy bien porque lo que han dicho lo comparto, que es que te dan como una pequeña respuesta, te muestran algo y después en la siguiente parte o en la siguiente escena te responden o te dan el otro perspectiva, entonces tienes tienes la imagen completa, pues. Y todas las partes, que siento que la forma en la que dieron las partes estuvo muy, muy buena porque o sea, de alguna forma te cuentan, a pesar de que es repetido las cosas, te cuentan otra historia. O sea, en un principio todo está en función de el personaje de, creo que era Suki, Suki. la, Ujú. Sí, la handmaiden, y ya después viene con eh, Hideko, Himeko. creo que. Ajá. Y al final es como la resolución de las dos cosas, ¿no? Pero siento que, o sea, todo lo que pusieron estuvo respondido, todos los detalles que mostraban increíbles. El uso de los colores, yo creo que Moisés, que es el que le gustan mucho los colores, notó muchas cosas, no sé, pero yo sí vi que o sea, el color tenía muchísima presencia, era
algo importantísimo y le agregó como una identidad bastante clara, pues. Los vestuarios también me encantaron. Ujú. Ah, y bueno, y creo que también en montaje yo agarré muchísimas cosas porque siento que el montaje es una cosa impresionante en este caso, y sobre todo juegan justamente con, al ponerte como dos perspectivas, justamente juegan con qué te muestran y qué no, dónde cortan y qué no. O sea, entonces, al final, siento que el juego de montaje estuvo buenísimo. Hoy hubo una escena en particular que yo sentí que estaba como rara, pero realmente no me molestó tanto porque era la escena donde él, casi al principio, donde él les cuenta a todas las mujeres qué es lo que van a hacer, y los cortes que tiene son como interrumpen un poco la acción que él está haciendo. O sea, él como agarra algo, interrumpe y él está de pronto como parado o algo así, se siente como muy apresurado, pero por alguna razón no lo sentí tan mal porque toda esa escena es para más o menos explicarte lo importante, ¿no? Entonces no siento que esos cortes no estuvieron tan mal. Pero en otras ocasiones sí tenía como esta visión de que, ok, nos están mostrando algo y después en el siguiente ángulo nos van a mostrar lo mismo por el otro lado, entonces se vuelve mucho más interesante. Y wow, o sea, de verdad que buenísimo. Y creo que algo que adoré, este, esto es más por estética que otra cosa, pero todas las escenas, bueno, todas las escenas de sexo entre las dos chamas, era usualmente una escena así de sexo es como muy vulgar, o la tratan de Viejo, ser muy viejo. vulgar, pero aquí lo hicieron, o sea, realmente manejaron muy bien como al erotismo, pues, o sea, lo sentí muy bien, o sea, no fue una cosa de, por más de que hayan mostrado como por más que haya sido muy gráfico, se sentía como la pasión que había en los dos personajes, pues, y el uso de los planos detalle, a diferencia de los planos generales que aportaban algo como distinto, los planos detalle eran como, ¿sabes? Los toques, los puntos que de alguna forma mostraban como que toda la escena era muchísimo más profunda y mucho más apasionada de lo que uno podría pensar de una situación así, pues, pero yo adoré todo, absolutamente todo. Y los personajes ni se diga, porque los personajes, todos tuvieron increíble. O sea, de principio a fin, su desarrollo, su forma de presentarlos, o sea, de verdad que increíble, increíble todo. Este, no sé si Miguel vio la película, quiere aportar algo, opiniones. Sí, sí la vi. Me gustó. Bueno, Eh, ¿Qué pasó? Porque el bueno anticlimático. Estoy como que ala, ala. estoy la mayoría de acuerdo con lo que dijo María. O sea, creo que verlo en la computadora te juega como un poquito en contra porque es como que yo sé cuánto dura la película, sé por dónde voy. Entonces, Sí. como cuando ya voy por la parte Sí, esta de que la meten en el psiquiátrico, yo digo, para que me falta una hora más de película, ¿cómo me llenas esto? sí, 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 Claro, sí, capítulo 2 y ya, bueno, ahora sí, exacto, se exacto. prendió lo que se daba. Es que eso es lo fino, porque están constantemente como que contándote algo, un desarrollo, ¿verdad? Y después al final es como, no, pero hay otra cosa. Y es como, ujú, wow, pero entonces y después viene la sí, otra parte y al final es como, hay otra cosa y que miércoles, pero así, eso es lo que sí. lo mantiene muy interesante, ¿ves? Porque si lo hubiesen dicho todo al principio, o si te hubiesen Pierde la mostrado como, gracia. exacto, exacto, pierde completamente la gracia. O sea, si te están como un plano por aquí y otro plano por allá, vemos la cuestión, vemos una parte, vemos la otra, ¿sabes? Hay como demasiados puntos de tensión juntos Ujú, y después como que la historia se puede poner como muy lenta. Entonces, que te hayan puesto, porque algo que me gustó es que, por ejemplo, manejaban en la primera parte, era la tensión estaba en que nosotros sabíamos eh, que Suki estaba engañando a la mujer para que se enamorara de él, pues. Pero a medida que iba pasando la cosa, se estaba como enamorando. Entonces, uno estaba como pendiente, ajá, ¿lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? eso, Y sí. después en la siguiente es más o menos al contrario. Y entonces, de nuevo, tienes como esta otra tensión entre Hideko y ocultándole lo que
lo que ella va a hacerle a la otra, de alguna forma el saberlo puede quitarte un poquito algo, pero yo siento que no pasa nada porque de alguna forma te empiezan a responder muchas cosas y eso es lo que te mantiene entretenido. Y después cuando viene como el clímax de todo, que es la unión de ambas historias. Y me parece buenísimo. Buenísimo. Sí, sí, o sea, está bien, bien narrado. A mí me gusta ese estilo, que es como que te cuentan una cosa y después te saltan a otra, y algo así como esta del Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que es como que te Ajá. saltan de aquí para Ujú. allá y de allá para acá. Sí, sí, Es sí, sí. entretenido porque es como que te lo sepan armar al final, depende si es depende para ti si la película es buena o mala. O Sí, bueno, eso siento yo. Entonces, estoy de acuerdo. pero aquí es como que, bueno, la película lo logra, o sea, lo logra bien, pues. Ujú. Tengo como una, es que no sé, tengo como una opinión ahí que, bueno, que probablemente sea, no sé si machista o qué coño, pero bueno, puede ser un Ah, bueno, no poquito, importa, adelante. o sea, creo que demonizaron mucho al personaje al estafador, este, la mayoría de la película. Creo que el personaje no es bueno, pero o sea, cuando se ve como que la mayor parte de esta maldad de él es como cuando intenta como abusar de la chama que ya está como en el cuarto y aún así como que ella les da más o menos el permiso. Pero a mí, yo no lo siento, es como que las dos intentan demonizarlo, echarle la culpa, no, él es el malo y vaina, y siempre como que fue el plan entre ella y la otra chica, la dama. Entonces yo realmente digo, es como que, porque, o sea, lo entiendo y obviamente la historia es así y así avanza, pero en cuestión de empatía hacia el personaje es como que le echan demasiada culpa al pobre y yo Claro. como que, ¿por qué? ¿Pero qué les hizo? Si la otra hizo lo mismo. O sea, el viejo es el que está loco, o sea, yo ahí me frustré, pues, pero es como que la única cosita que creo que es algo turbosubjetivo mío que leía la película, pues. Bueno, es curioso, pero hay varios, los personajes de alguna forma, creo que los masculinos están, no sé si demonizados, pero sí están un poquito más exagerados, como que ah, quizás porque manejan el punto de vista de las mujeres y ellas reconocen que hay como, o sea, cierta avaricia, cierta maldad en los demás, como que exageran un poquito esa parte, eh, o la resaltan más quizás, porque no conocemos totalmente la historia del estafador, más allá de lo que estaba planeando con las demás, o sea, se notaba mucho que era un personaje avaricioso, pues era como, me interesa la plata y qué más nada, no hay más, no hay otra cosa. Y muchas veces te lo dice como en la cara, pues. Ah, entonces, el otro personaje, el tío, ese sí es básicamente como el que está de mente, pues. Entonces, creo que creo que la aporta, a pesar de que se siente como muy, se pueda sentir un poco como eh, maldad pura o que no tienen como otra profundidad, yo siento que están bien porque cumplen bien o sea, dentro de, digamos, esta fantasía exagerada del hombre, cumplen bien la función pues, del personaje. O sea, son Que, personajes o que sea, resultan protagonistas del amor que tienen las dos protagonistas, pues. No es tanto yo, como soy malo porque soy malo, es como que tengo mis razones y las razones las vamos a resaltar aquí para que, tipo, para que conozcas bien el punto de vista de las otras dos chavas, porque había momentos en el que uno podría, digamos, por entender la situación del dinero del otro chavo, del tipo, uno puede decir, bueno, sí, está bien, te entiendo, pero igual te estás pasando. Pues. Y con el tío, ese sí olvida, ese tipo sí no, Mm, estaba demente. Y ya, sí, ese es se que queda así. aquí, pervertido total. sí, sí. Hay varias cosas que le iba a comentar, ¿no? En base a todo lo que han comentado. Y bueno, para llevar un orden, voy a comenzar con esto de cómo se ven los hombres y esto, porque la película juega mucho, obviamente, con los puntos de vista, ¿no? Primero, a nivel de guión, que empezamos viendo la película desde el punto de vista de Suki, luego lo vemos desde el punto de vista de Hideko y luego el punto de vista de ambas juntas, ¿no? Entonces, como la película juega mucho esto, desde qué punto estamos viendo la historia, yo creo que independientemente de cómo, si objetivamente los hombres están demonizados o no, igual estamos en el punto de vista de ellas y de cómo los hombres la han oprimido en gran parte. Entonces, como que
independientemente de que sea objetivamente así o no, es el punto de vista que nos está vendiendo la película y desde allí lo estamos viendo. Entonces queda bastante coherente desde qué ojo estamos viendo la historia. Y es increíble cómo esto se explota no solo a nivel de guión, porque obviamente a nivel de guión está completamente claro y obvio y muy resaltado, sino a nivel de los encuadres, a nivel de la composición, siguiendo quizás un poco también lo que iba comentando Nicole. Porque por lo menos siempre vemos muchos planos subjetivos, lo cual es una elección bastante acertada. Vemos mucho plano de lo que está viendo Suki y la vemos viendo a través de una ventana, a través de una abertura entre dos puertas. Entonces siempre es ese tipo de planos para recalcarte, esto es como lo ve ella, no como es, no como vamos a mostrar al final, sino así es como lo está viendo ella. Y es Inclu- bastante espectacular porque se ve pensada la puesta en escena. Inclusive, si te fijas, o sea, pensando ahorita en los otros, siguiendo un poco el hilo del personaje masculino, ah, como todo lo vemos desde el punto de vista de las dos protagonistas en las primeras dos partes, tenemos como la perspectiva que tiene cada una sobre este tipo, el estafador, ¿no? Y, pero justamente en el final, solamente en el final, es que vemos una escena en la que no están ninguna de ellas dos y están los dos hombres solos. Y se ve cómo el tío es realmente un bicho loco y el otro, de alguna forma, incluso, o sea, creo que es el único momento en el que él, como demostrar cierta preocupación por las dos mujeres, porque en el momento que le está como preguntando sobre cómo estuvo la situación, cómo estuvo su encuentro cuando estaban casando, o sea, lo estaba viendo como, oye, este tipo, o sea, ni siquiera sientes nada o sea, por lo que le hiciste a ella, o sea, nada, nada. Y ahí es como es el único momento en el que uno ve una, digamos, redención de ese personaje. Y bueno, y también por lo menos en todo el transcurso de la película, excepto ya cuando, cuando ya recibe la plata, o sea, se nota que él o sea, él no abusó realmente de ninguna de las dos, pues fue simplemente como que en unos casos fue para fingir y en otro era como el respeto, pues era como, ok, realmente no me interesa nada de esto, o sea, no te quiero el dinero, así que no hago nada, pues. Siendo un tipo sumamente malo, o la representación de maldad hubiese violado a la tipa hace rato, pues. Pero es como que él esperó a que ella le diera permiso, pues. Entonces, hay Claro, algo claro. ahí que lo puede Entonces, redimir, pero no es del todo, pues. sí, sí. Ah, bueno, Y sí, mira, bueno, lo que dice aquí Nicole, que quería leerlo hace ratico, pero bueno, por un lado, este, en función a las partes eróticas, a mí me pareció, dice Nicole que le pareció bastante artístico, porque en verdad la composición estaba hecha de una forma que todas esas imágenes sexuales no se quedaran solo en lo sexual. Naturalmente, este tipo de escenas te impactan mucho por la intención sexual, pero en esta película no me parece así. Sí, lo comparto demasiado. O sea, no es vulgar en ningún sentido, pues. Y eso se aprecia. La razón pues, de que el personaje se sienta como el malo es que la chica no podía simplemente rechazar estar con él. Exacto. Ya déjame seguir leyendo, pero bueno, hay algo o algo sin entendí. Porque es una obligación familiar que ella adquiera ese compromiso. Y antes de Himeko, ella no tenía la voluntad de escapar porque además siempre vivió bajo la tutela del tío, en el máximo escape en el que pensaba era el suicidio. Pero Himeko no solo le dio la voluntad para escapar, sino una razón para seguir viviendo. Esto creo que es al revés, o sea, no es Himeko la Suki que le le dio la dio la cosa, es voluntad. Suki. Exacto. También el contexto cultural, esto me imagino que es con respecto a lo del cómo ven los hombres y bueno, también es cierto, o sea, hay muchas cosas aquí con el contexto que de alguna forma te explican por qué las cosas son así. Este, por un lado, o sea, hay muchas de las cosas que ponían aquí, y muchas de las razones de los personajes eran meramente políticas o meramente monetarias. Era como, o sea, es un trato de tú me das algo y yo te doy algo. O sea, no hay como un verdadero amor, no hay un verdadero relación humana. Es como que yo recibo algo de ti y tú recibes algo de mí. Listo. Entonces, los personajes masculinos que son con como los más avariciosos, este, o más perturbados, sí quedan como no sé, am, los que tienen como más frialdad, pues no son tan empáticos con los femeninos, como a mí me interesa algo muy específico, eso es lo que quiero y ya, pues. Y bueno, y también en función del contexto cultural que era como
sea, un momento en el que lamentablemente la mujer era como segundo y el hombre primero, entonces bueno, ahí, Sí, ahí sí. sí empezó a No, tomar en cuenta. y aprovechando que Nicole también comentaba mucho, hizo este énfasis en, bueno, en la estética de la película, cómo se veía tanto las escenas eróticas como en general. Quería aprovechar de comentar precisamente cómo fue grabada la película porque utilizaron lentes anamórficos y bueno, precisamente para los que lo conozcan, a diferencia de los lentes normales, comunes, que son esféricos, lentes anamórficos contienen como unos lentes allí que son más cilíndricos o más cuadrados y entonces le agregan una diferente perspectiva a la película, ¿no? Los lentes esféricos siempre se ven como, entre comillas, más realistas, mientras que los anamórficos le dan como un aspecto más cinematográfico que se ve, entre comillas, más falso, ¿no? Entonces, precisamente, ellos utilizan muchos angulares que hacen que se deforme la imagen y se vea como estos bordes así, como que se ilusiona, y lo hacen a propósito precisamente porque siempre estamos viendo un punto de vista distorsionado. Nunca estamos viendo hasta el final lo que objetivamente está pasando, sino desde el punto de vista de Suki, luego lo estamos viendo desde el punto de vista de Hideko y luego al final se juntan. Entonces por eso utilizan mucho estos trucos con este uso de estos lentes para ir en función a lo que se está contando, ¿no? Y es algo muy inteligente de parte del director de fotografía, ¿no? Y bueno, fue algo que se construyó bastante bien en cuanto al set, ¿no? Porque tuvo que armar un set para poder manejar todo eso allí. Y bueno, todo eso se ve explotado tanto en la fotografía como en los encuadres, ¿no? Lo que yo explicaba, por lo menos hay un momento donde ella le dice a Hideko, Suki le dice a Hideko que no sabe leer, y entonces ella se acerca hacia como la mesa de noche y precisamente vemos que el marco de la habitación como que la encierra y es como que simbolizando un poquito que ella está atrapada allí, pero a la vez el marco tapa el papel donde ella escribe el nombre de ella y luego vemos que no era el nombre de ella sino el de Hideko porque había un engaño allí. Entonces ahí el encuadre juega en muchos sentidos, o sea, tanto el encierro de ella como la manipulación y los lentes en los que está grabado. Entonces, como se hace un guión muy bien pensado y luego toda la fotografía trabaja en función a eso en todos los sentidos, que me parece una cosa muy espectacular. Sí, 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 tal cual. Yo justamente tenía la duda de los lentes porque en muchos momentos sí vi la película, los planos. En algunos casos, sobre todo los que eran los primeros planos, se veía como un poquito, ah, no sé si era aplastado o era estirado, pero se sentía como extraña la imagen. O sea, se sentía como que no estaba del todo plano. Y me llamaba la Claro, claro, por atención la que ves compresión de esos lentes que luego les tiro. Sí, sí, sí. O sea, si te fijas, creo que en la gran mayoría de los primeros planos en los que más usaban eso. En algunos generales, sí, yo estaba claro que estaban usando bastantes angulares porque los espacios, o sea, parecen grandes, pero son pequeños realmente. Y te lo muestran en varias ocasiones, pues, son como puertas pequeñas, espacios cerraditos, y los angulares básicamente te expanden la visión, pues pueden crear un pasillo. Yo conozco un caso bueno, en este caso también usaron lentes angulares con, eh, creo que era mucha profundidad de campo, entonces la imagen convirtieron un pasillo estrecho en un mercado callejero. Y claro, el mercado callejero es bastante estrecho, pero se puede caminar, entonces lo que hicieron fue que agarraban puertas, abrían puertas, ahí pues estaban como digamos los mercados y en el pasillo caminaba la gente, pues pero como el espacio se veía mucho más grande de lo normal, entonces podía ver como la gente estaba caminando en la misma dirección, cuando en verdad el espacio era como muy pequeño, pues. Pero sí, o sea, ese tipo de trucos de cámara ayuda un poco a cómo percibes el espacio, pues, considerando que esta es una película en donde el espacio es básicamente la realeza, o sea, donde la cosa es enorme, pues tiene sentido de que, más bien me parece acertado de que usen un lente angular, un algo que te expande un poco la visión del espacio, pues. Sobre todo incluso en la biblioteca, pues, que, o sea, es como, se siente realmente como un espacio gigante y que, por cierto, cambia mucho, pues, en varios momentos en la historia del lugar es como, yo lo veía a veces como pequeño y después grande, porque tú veías como, habían escenas en donde estaba, por ejemplo, el estafador con el tío estaban hablando, pero
parecían como estar como uno estaba en una mesa y el otro estaba como ahí al lado y estaban en la parte de abajo que era supuestamente la parte más grande y después te muestran más adelante esa parte y es como 1000 veces más grande y las escaleras también se sentían como bastante espaciosas, entonces era como extraño ver esa diferencia de espacio, cómo a veces era más grande y cómo a veces era más pequeño. Entonces, o sea, parece buenísimo, muy, muy acertado. Sobre, Sí, sobre el tema de la codicia que estaban hablando antes, a mí me llamó la atención que, ok, en principio pareciera que solo los hombres codician a Hideko, ¿no? Como objeto de deseo, Ujú. pero Suki también la codicia al principio. Hay una parte donde dice, las damas de verdad son las muñecas de las doncellas. Todos estos botones son para mi diversión. Entonces hay una atracción física y sexual fuerte ahí, ok, pero se va desarrollando, creo que eso a ella misma la sorprendió, ¿no? Un vínculo entre ellas y tiene que ver que las dos son huérfanas, luego aprenden la una de la otra, le ayudan a perdonarse mutuamente. Por ejemplo, esta Hideko ayuda a que Suki deje de pensar que los estafadores nunca se enamoran o que nunca dicen la verdad. Esta Suki, que esa escena es muy bonita, le dice a su ama que no fue su culpa que su mamá muriera. Entonces le sirve a las dos ese encuentro o ese vínculo que se va dando para perdonarse. Entonces, un amor que parece superficial al principio y después va desarrollándose más y profundizándose. Entonces, uno como espectador cuando ve que se quedan juntos y consiguen y hacen planes, ¿no? Para lograrlo, se siente como realizado, de sí, lo hicieron, sin Sí, sí. importar cuánto los otros quisieron dañar eso, esa relación, el tío o el estafador. Yo siento que este es uno de los mejores romances que he visto en una película, porque es sumamente profundo, o sea, eh, no es una cosa de tanto visual, sino es lo que tú dices, o sea, conectaron a través de sus propias historias, de sus propias experiencias y de sus propios sentimientos, era como, eh, y también de sus propios intereses, porque aunque tuviesen, una quisiese una cosa y otra quisiese otra, ambas están como queriendo escapar de algo, pues entonces, Sí. es que es orgánico, o es sea, algo progresivo. exacto, y lo muestran como, bueno, como te decía, es muy progresivo, o sea, van poco a poco, pues, y tú ves como cada una encuentra como los momentos en el que se empieza a enamorar y se empieza a preocupar, y bueno, pues creo que una de las escenas más bonitas, y también creo que una de las escenas que más me gustaron fue cuando Himeko se intenta suicidar, porque es como, primero es una construcción que viene desde antes, que es con la escena, me pareció de paso que es buenísima, porque el diálogo ahí era manejaba un subtexto que es un poco obvio, pero que se siente cuando ella le preguntaba cosas como, este, me debería casar con este tipo y tal, y la otra, y probablemente estaba diciendo como, la tengo que convencer, pero también me gusta, es como, Sí. sí, hazlo, pero no, y después la tipa le pega en la cachetada, por supuesto, porque era como, al principio no, uno no lo entendía, pues, pero cuando ya lo ves en la segunda parte es como, claro, o sea, esta tipa estaba como full enamoradísima de esa tipa y cuando le estaba Claro, diciendo eso es como, me quedo con él o me quedo contigo. Y es contigo, como que exacto. cuando ella le dice, no, quédate con él, es como, uy, no, qué fuerte. Y después Sí, cuando aparece la parte de la horcada, que ella se empieza a disculpar y se están como diciendo estas cosas bonitas en un momento bastante como crítico, me encantó, pues, me Es encantó. que ya sí, la Y cuerda la y había creo que después, mostrado antes, que es increíble, eso. ¿no? Porque Ujú. uno, no, sí, uno la ve y uno dice, ok, esta cuerda está aquí, es la que ya había, porque la ves dos veces, la ves primero Sí. guardada, luego la ves allí, luego hacemos el flashback y es sí, como, sí, ya. Ujú, ujú. exacto, Sí, exacto. manejaron Bueno, muy bien creo que hacen eso. lo mismo también con, sí, sí, El hacen mucha, cigarrillo, con el cigarrillo también, con la sí, mención sí, del sótano, también, Sí, con muchas y cosas. también con ¿cómo es? La cosita que el le gancho había de la del tipo, señora. el Eh, gancho, ajá, el el gancho. gancho de la señora, sí, sí, el gancho también es Ah, importante para la trama. Ah, sí, ¿Sabes? ¿verdad? Cuando está ya, empezando, sí, sí. Sí, Y sí, Jan comenta el lo de las veneno, gotitas el de, ajá, veneno. el veneno. Ajá, Ujú. el veneno, exacto, el veneno. Y cierto. también las Las bolas estas, esferas, sí, sí, sí. ajá, Las perlas de metal, eh, sí.
Ujú. Eso sí, que me parece una cosa súper, como un poquito fuerte, pero al mismo tiempo un poquito bonito, porque este era un objeto que en un principio se usó, siguiendo la historia cronológicamente, para torturar Sí, a como Ginebra. castigo, claro. Y Sí. al final termina siendo como un símbolo de pasión, era como mierda. La transformación inclusive está como representada en estos pequeños objetos que, wow, wow, está muy, muy bien puesto. No, Y aquí la, Nicole comenta que ajá, piensa lo mismo lo que veníamos comentando de que la primera vez que vio la película ni siquiera imaginó que sería una película con ese tipo de romance y que aún Ujú, así ella siente que fue muy profunda la conexión entre los personajes, sí, lo que veníamos comentando que fue algo sí, progresivo que se sí, fue desarrollando allí y que Nicole dice que le sorprendió la naturaleza de las escenas sexuales, no porque no hacen que el romance parezca superficial, sino lo contrario. Y en las películas Mm. actuales hay tantas escenas sexuales y obviamente no las representan de esa manera, ¿no? Sino no, no, para nada. hacia lo más explícito. Y sí, 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 completamente de Exacto, acuerdo con lo que dice total. Nicole. Es parte de lo que veníamos hablando, tanto del guión como de la puesta en escena, ¿no? Ellos, a propósito, tratan de que todo se vea bastante natural y bastante hermoso, bastante orgánico. Y claro, ya desde la premisa de la película, donde ya uno va viendo como una historia más dramática, uno no se espera, como dice Nicole, algo precisamente sexual, y como uno no se lo espera, precisamente ellos no traicionan como esa perspectiva de uno, vendiéndole algo que más bien es algo que se ve bonito. Porque si de repente te colocaran algo que no solo es explícito, sino que también es banal o muy sobreexplotado, claro que uno se sentiría como traicionado como espectador, porque uno está viendo una historia de drama, que luego tenga aspecto de thriller y eso es otra cosa. sí. Entonces, Y todo eso también que que, comenta Nicole y que venimos comentando, está muy bien pensado. y también que esa escena, algo que también que me gustó era como eh, en donde pusieron toda la escena gráfica, porque al principio te la muestran como un inicio de algo, pues era como que, ok, estoy ayudando a esta chama que está como perdida y tal, y bla, bla, bla. Y de alguna forma te lo cortan y, claro, bueno, te lo dejan a la insinuación, pues es como que, ok, lo hicieron, tuvieron sexo. Pero ya después, cuando viene la parte más gráfica, es como ya tienen las dos perspectivas completas. Entonces Ujú. esa escena realmente se siente como la conexión entre ambos personajes, o se entiende esa conexión y Exacto, la cosa se exacto. vuelve muchísimo más apasionante. Pues, ¿no? Sí. Está muy bien manejado. El que lo hayan puesto ahí Exactamente. después de haber visto las dos historias, me parece Ujú. que es lo mejor que hubiesen hecho. Pues era como, se sentía como el clímax de toda esa relación, pues, por un lado, antes Sí, de que sí. ocurriera otra cosa, el suicidio, pero igual se sentía muy bien, pues. O sea, uno entendía bien el subtexto, incluso de los diálogos ahí, que era básicamente casi el mismo juego, era como usaban al tipo, al estafador, como una analogía hacia lo que ellas realmente querían que no podían decir, o que se sentían como poco seguras de hacerlo, ¿ves? Sí. Porque tenían otros intereses en ese momento, era como, te necesito que te cases con este tipo para yo Ajá. salir de aquí, pero no sé que tú también estás haciendo lo mismo, Sí, entonces tipo, te digo como, ajá, ¿qué haría él? ¿Qué haría la otra? Es buenísimo, es demasiado bueno. Entonces, sí, y además las actuaciones por ejemplo, la que hizo de Suki, que estuvo muy bien que escogieran a una actriz que tuviera los ojos tan grandes, porque te convence desde el principio de su inocencia, ¿sí? Y luego tiene estos toques de comedia, cuando te dice, no, yo no soy así, ni siquiera me llamo como ella cree. Pero luego está Hideko, la actriz que la interpretó, que suele aguantarse las lágrimas, entonces te conmueve tanto todo el tiempo y es un personaje Muy fuerte. frágil, Es sí, sí, frágil, pero también es muy pero no lo es. fuerte, ha tenido que aguantarse a través de los años y creo que Suki fue la oportunidad para que ella se permitiera explotar, ser ella misma. Entonces, su primera amiga, de hecho, estaba pensando en que las únicas mujeres que fueron amables con Hideko fueron su tía, que se suicidó cuando ella era pequeña, y Suki. Entonces tiene sentido todo el rechazo físico e instintivo que ella tiene hacia los hombres. Y me dio risa sí, que hay una parte en que el estafador dice, no, ella tiene los ojos, ¿cómo es que en sus ojos no vi deseo, por ende su alma está muerta?
Y era como, ajá, está muerta porque no es contigo la cosa, pero cuando vemos todo lo Exacto. que le pasa con Suki, bueno, ahí sí explota la Sí, muchacha. sí. A mí me encanta porque todo ese diálogo, esa frasecita que le decía el tipo, siempre me llamaba la atención porque era, bueno, era lo que tú decías, pues era una insinuación a que no ve pasión, o sea, él dice como que no, yo veo a las mujeres y en los ojos veo que no hay pasión, está fría y tal. Y Ujú. bueno, claro, ¿ves? Pero no siente, o sea, no sentirá no, no le verás la pasión, ¿ves? Pero porque está cohibida por los hombres, pues que la han lastimado, pues. Obviamente él va a ser un ser frío o sea, muy cerrado con ellos, pues en cambio con Sugi era como la única persona con la que se abrió rapidísimo, pues. Y Sí. inclusive una de las escenas que me gustó ver ya en la segunda parte es cuando ella, bueno, primero que se desata un poco su verdadero carácter, que es como súper, súper rudo, y específicamente cuando se entera de que a una de las chamas, pero una de las otras damas le quitó el zapato y Le había después robado el las zapato. pone en Ujú. fila todo y pa, pa, pa. Sí. Buenísimo. Me encantó. Ahí, ahorita estaba viendo, quería como un poquito repasar unas cositas aquí de las diferencias con la versión extendida porque me llamó la atención algo que cuando dijiste lo de que se mantenía un poquito cuchi la cosa, hay una escena que a mí me gustó, que era cuando lo estaba llevando, esta Suki está acompañando a Himeko y al otro tipo a una caminata ahí y ella está llevando como las cosas de pintura. Y Mm. después él no, va a buscar los óleos para esto. En la escena, en esa escena cuando ella baja las escaleras y, con los óleos y se acerca después a ellos y los encuentra besándose, en la versión teatral, la escena te la cortaban cuando ella baja la escalera. Pero en la versión extendida, que es la que yo vi, ella muestran cómo a ella se le cae el óleo y se estresa porque se está atrasando. A mí me encantó esa parte porque era como un detalle tan chiquito de como esa inocencia y esa torpeza que, no sé, se sentía un poquito desesperante porque era como, se sentía muy bien el tema de que si lo dejo solo van a hacer algo, si la dejo con este tipo va a hacer algo, entonces cuando a ella se le cae eso, o sea, yo sentí como un poquito esa frustración porque era como, muela rápido, rápido. Y después, o sea, no sé, estaba muy bonito ese detallito, pues. Siento que haberlo cortado le quitaba un poquito la esencia de la escena, pues. Y se vuelve incluso hasta innecesario mostrar a la chama bajando las escaleras, pues. O sea, si no pasa nada ahí, ¿para qué tenemos eso? Sí, Y sí. no sé, estaba muy Bueno, bueno. y ahora que comentas eso, luego cuando termina esa escena, que precisamente ella los encuentra, hay algo muy interesante allí que no es solo que gracias a los lentes se nota esta escena como bastante artificial, que precisamente luego cobra sentido porque era una farsa, no estaba de verdad, eso no era natural, era ellos fingiendo, porque se ven los árboles y la luz y cómo se ve el verde y cómo los rodea, ¿no? Es como que los atrapa muy idílicamente, ¿no? El encuadre. Y otra cosa es que precisamente cuando los descubre pasa como una brisa y es una cosa Eso. que yo les quería comentar, que era el uso del clima en esta película de la naturaleza, que es como también utilizaba Kurosawa en sus películas, ¿no? Porque tenemos esa escena allí con el viento, pero también tenemos mucho la lluvia, que es que precisamente en las escenas anteriores, cuando el hombre se aproxima a ella y se ve cómo se está nublando el cielo, entonces como que esta premonición, ¿no? De que ya va a venir algo allí negativo. Al principio de la película también comenzamos con lluvia, porque precisamente nos están preparando para el ambiente melancólico que luego se ve en la casa cuando ella le dice, a ti no te debe de gustar esto porque se ve súper oscuro y llueve, y entonces él no me mientas que yo sé que no te va a gustar esto aquí. Y también cuando ellos se escapan, que están viviendo allí un tiempo en Dale, esta Felipe. casa escondido, cuando él viene con el dinero también llueve, que es precisamente antes de que vengan y se la lleven para internar. Entonces como que todo lo que es la naturaleza, el clima, estas cosas como la lluvia o la brisa tienen demasiado significado en la historia. Y es increíble, ¿no? Porque lo están contando muy a propósito. Sí, bueno, ahorita me acabas de acordar de la escena cuando ya estaban en el bote con el tipo escapando ya.
y hay una neblina, están La enfrente, o sea, neblina, están enfrente, exacto. Sí, una eso es Que neblina. luego hermoso. hace el paralelismo con cuando él está en el sótano y precisamente fuma y se crea esto allí también, muy a Sí, propósito allí sí, de la... sí, sí, creo que inclusive hablando, ahorita que mencionaste esa última escena, me acordé de cuando aparece el pulpo. Y pues ese momento en el que apareció ese bicho fue como que, wow, qué, qué fuerte este ¿No? tipo, de Y que es muy verdad. cool porque ya te lo habían El predicho de mostrado. varias maneras. Primero Sí, sí, en el arte que ya lo Ujú. veías en los libros y que lo habías escuchado nadando en la pecera cuando la ponen el flashback de niña y escuchas el ruido, pero uno se queda como que, ajá, ¿qué será ese ruido? Sí, Entonces, sí, sí, eso recalca esto que les vengo diciendo, que la película tiene muchas cosas premonitorias, ¿no? Tanto a nivel del encuadre, de la imagen, del sonido. Es como que siempre está teniéndote en que luego va a pasar otra cosa que sin notarlo, sí, porque esa es la idea, aprende y uno diga, ah, pero esto ya estaba antes. sí, sí, no, y también que eh, el tema de, cónchale, bueno, a mí me tuvo muy tenso toda la parte de los cigarrillos, porque en lo que mostraron los tres blancos y los dos azules, fue como, ok, estos dos azules, o sea, como que son interesantes y después poco a poco en la medida de la historia ellos van como agarrando el blanco, el blanco, el blanco y después el azul al final es como, ok, ahora Y sí que vamos a, cuando ya llega como esa parte, precisamente eran tres blancos y dos azules, y él se fuma los tres blancos antes de que los lleve a la casa porque sabe que cuando le pida los cigarros solo van a quedar los dos azules. Eso es otra cosa también de exacto, sí, detalle espectacular. sí, sí, no, creo que la persona de script en esta película ha estado vuelta loca, pero hizo bien su trabajo. Hay una, bueno, hay algo con los colores ahí, creo que, no sé si recuerdo bien, pero el azul, bueno, primero que gran parte de la historia predomina muchísimo el verde y mm, y creo que el rojo, pero el rojo creo que son detallitos, ¿no? Pero creo que el verde es como una de las más fuertes, ¿no? El rojo aparece más que Sí, nada cuando ya es de niña, en algunos vestidos y otras cosas. sí, son puntuales, Este, no es como está en el ambiente. sí, sí, pero siendo que el azul tenía un El azul sí papel. está mucho, No, sí. pero yo siento que el azul tenía como un papel, sobre todo en el vestuario, o no sé si fue simplemente como algo completamente narrativo para que uno entendiera que el cigarro azul era veneno, porque o sea, manejaban la asociación a través del veneno que te mostraban que el frasco era azul, pues que el veneno era azul. Y no te tienen que decir absolutamente nada cuando aparece el cigarro de que tiene veneno, porque ya venías asociando el color azul del veneno y con el cigarro, pues creo que, y como el cigarro se sobreentiende que es como una imagen de toxicidad, pues entonces veneno más la toxicidad, en el momento que uno ve los cigarros azules, uno puede predecir que estos cigarros son malos, pues son más fuertes. Claro, claro, y precisamente también la forma, el tamaño, ¿no? Ambos son objetos pequeños y que los llevan allí como en el bolsillo. Sí, yo creo que hay muchas cosas Exacto. allí de asociación, ¿no? Sí, Aparte de que ya en general el azul obviamente transmite esta atmósfera de melancolía que se respira bastante en la película, ¿no? Pero también tiene esas cosas puntuales como tú comentas. sí, sí. No, y algo que también me llamó la atención era lo que hacía el tipo al enrollar los cigarros, que era Los dibujar dibujos, sí, sí, sí. sí, me llamó mucha la atención porque era como, Inspirada lo sentí como un poquito de simbolismo el hacia, arte, ¿no? hacia Espectacular. lo, no, Muy simbólico, hacia muy lo poético. prohibido. Sí, lo siento simbólico, pero es como el simbolismo de lo prohibido. O yo leí esa asociación porque era como, o sea, yo obviamente, la dibujada era a Himeko. ¿O era Himeko? Sí, era Himeko. Sí, era Himeko porque él le daba eran los pendientes a ella, no a Azuki. Pero dibuja a Himeko y de alguna forma como que cuando él se está fumando el cigarro es como que no puedo tenerte físicamente, pero esta es como mi forma de matar las ansias, pues. sí, y Como de pensando hecho, en eso.
De hecho, él dice, esta es mi manera de poseer la belleza, pero como subtexto está, como dices tú, Gianfranco, que es precisamente con Hideko, a quien quiere Sí, sí, poseer. sí, sí, sí. En varios momentos insinúa que como que él quiere, pero no puede, hasta que, hasta que ella le da como el permiso, pues. Y ahí sí se pasa, pues. Pero Sí. igual, Sí, no, es que hay mucho simbolismo ahí. la película tiene mucho simbolismo. Precisamente yo les quería comentar algunos y bueno, quería comenzar por algo que había comentado María al principio, de que le gusta mucho el vestuario y esto. Precisamente en el vestuario están lo de los guantes. Lo de los guantes fue algo muy sutil y a la vez muy explícito, ¿no? De que precisamente los guantes podían simbolizar todo esto de estos deseos reprimidos que tenía ella, esta cosa que ocultaba. Pero precisamente los guantes cubren las manos y precisamente ella siempre ocultaba su verdadero ser y estaba siempre como reprimida, y al final lanzan los guantes al mar, ¿no? Entonces como mucho más simbólico, ¿no? De que por fin ya Sí, me quito esta opresión. Pero también está la sí, sí. luna, la cual la vemos muchísimas veces en la película e incluso al final precisamente terminamos con este grabado que tiene la luna allí. Y la luna, bueno, Ujú. no sé si sabrán, pero claro que tiene muchas connotaciones femeninas, ¿no? Simboliza tanto el poder femenino como también está asociado con el agua, las mareas, que también el agua representa mucha feminidad, ¿no? Y la luna aparece muchísimo y eso allí tiene toda esta connotación de lo que se está hablando. También lo de las muñecas, porque precisamente ustedes comentaban esto de este diálogo de cuando ella le dice que las doncellas son como las muñecas de sus amas y demás, y precisamente ella cargaba esta muñeca, la estaba manipulando, obviamente, y ellos juegan también con la estatua que está en la habitación de Hideko, porque se ve como una muñeca de porcelana que es blanca, y solo vemos esa muñeca sola, y claro, ¿qué te quieren decir allí? Que ella está jugando con su ama, pero después, cuando vemos la historia desde el otro punto de vista, en la parte 2 ese encuadre se modifica y vemos que al lado hay una muñeca y una doncella. Entonces las dos están siendo manipuladas. Es una cosa que cuando yo lo dije, wow, qué Wow. locura, qué locura. Es como, ¿cómo Yo hacen no lo eso? vi, la verdad. Yo no Es lo que, vi, es, que es, no, es increíble, es muy hay sutil y demasiados es detalles. fuerte porque la puesta en escena es muy pensada, es demasiado detallada y uno ve que todos estaban allí muy pendientes de dónde colocar Oh my God, dice, ve ay, por a través de las dos puertas y se le ve el ojo y vemos como que no hay mucho más encuadre y uno dice, bueno, capaz eso es para recalcar que está viendo allí, pero luego vemos que cuando se amplía en el cuadro, en la parte 2, Himeko estaba al lado de la puerta. Entonces, claro, te lo ponen así de cerrado para dejarte como este expectativa y luego ya está ahí al lado. Entonces, la película tiene todo esto, también el cerezo. El cerezo se Sí. podría decir que era como este símbolo también un poco de opresión y de libertad, ¿no? Porque ella veía ese cerezo como la única manera de escaparse colgándose de allí. ¿Qué otra manera tengo de irme de aquí si no que me cuelgo? sí, Entonces, sí. el cerezo también aparece siempre de una manera muy específica, ¿no? O sea, lo vemos de lejos, Ujú. completo, bien bonito, con brisa, con lluvia también lo vemos, reforzando el tema del clima. Es muy simbólica la película en demasiados aspectos. Creo que Es eso es algo demasiado también muy detallista. pensado. Es demasiado detallista. Hay muchísimos detalles claves para contarte bien la historia, pues, y que se cuenta, o sea, y que se refuerza mucho más por la estructura y los puntos de vista. Que, o sea, es como lo claro, y mencionando los puntos de vista, me estoy acordando de los momentos en los que uno veía como las acciones del tipo con Himeko, pero bien en la primera parte, pues que era como cuando uno pensaba que ellos estaban como, ellos trataban de enamorarse, pues, trataban de mostrar un poco un interés entre ellos, pues la escena creo que más me gustó sobre eso fue cuando ella estaba, eh, creo que pintando y estaba Suki afuera viendo todo por la ventana y lo único que veía era como el tipo tocando las manos dándole la tipa como que no, no, no. Sí. Y otro momento que fue súper, súper sutil que a mí me encantó, que era cuando se estaban casando y esta Himeko le pone la mano aquí y yo incluso yo lo estaba pensando con la protagonista, yo estaba como que cuando el tipo está como buscando las cosas ahí y le da el potecito ese, fue como que, dude, lo que quieres es la mano, no quieres lo que le acabas de dar, no importa lo que sea, lo que quieres es la mano.
y después cuando te muestran el otro lado es como que, ok, ya, pero aún Ah. así uno se pone como, wow, que estuvo, o sea, estuvo bien presentado todo, pues, el uso de Ay, planos y estuvo muy ¿sabes qué? bueno. Otra cosa son los espejos, porque precisamente en esta escena que ustedes comentaban de cuando ella le dice me debo quedar con él, se ve ella reflejada con tres reflejos y eso se ve dos veces ella se ve reflejada con tres espejos y yo pensaba como, claro, ¿por qué tres espejos? Porque ella tenía tres caras, literalmente. Tenía la cara de Sí, víctima que vemos en la parte uno, tenía la cara de manipuladora que vemos en la parte 2 y por último tiene la cara de persona que ama, que se relaciona con alguien más. Entonces, por sí, eso sí. colocan tres espejos en específico, cuando había incluso más en la habitación. Entonces, cuando terminé de ver la película, porque yo siempre me quedé con lo de los espejos, ¿no? Pensando, ¿por qué te reflejo? ¿Por qué te Ujú. reflejo? Y cuando termina la película, es como, wow, pero qué locura. No puede ser. Sí, 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 hay muchas. Yo sí me acuerdo de lo de los espejos. No conté los espejos, pero sí sentí que los espejos tenían este papel de mostrar las dos personalidades que tenían que manejar los dos personajes. Eran como ambas, o sea, creo que el mayor, o sea, era una división entre eh, te quiero, pero tengo un trabajo. O sea, te quiero, pero hay una misión importante. Entonces tenían que ocultar el amor por este interés que, por más que fuese monetario, era como, había una motivación familiar, pues, era como, si hacemos esto, escapamos de esta familia o la liberamos, pues era como supuestamente el propósito de todo, pero sí tenían que manejar estas dos caras, o sea, todos los personajes realmente, todos los personajes tenemos que mantener esas dos caras, pues. Y o incluso hubo una escena que creo que esto ya es una cuestión de actuación, y pero era la escena cuando ella estaba contando las historias, o cuando la tía y Himeko contaban las historias, que de alguna forma el sonido ahí era, o sea, era muy, muy delicado, o sea, y las voces aumentaban un poco su volumen y un poquito el reverb, que es lo que hace que tenga como este Claro, mini porque eco. jugaban con la entonación que ella le daba a las cosas y cómo Sí, ellos también las exacto. repetían. Sí, sí, siendo que o sea, la dicción que tenían los personajes o sea, estaba muy buena, pues era muy hipnotizante. Y quizás ahí, yo siento ahí que pusieron un poquito de reverb porque se escuchaba un poquito el eco, o sea, se sentía como un poquito más en presencia, pues no es que estaba levantando la voz ni nada, simplemente que te lo ponían un poquito más fuerte, pues ocupaba como tenía una presencia mucho más marcada en la historia, pues era como, y en esa escena en específico, pues que a juro se necesita esa presencia, pues era muy bueno, era muy, muy ¿No? bueno. Y ahora me hiciste acordar que hablando del sonido, que también tiene que ver con el montaje, que está muy bien hecho, obviamente. Esta escena de cuando Hideko está pintando y el hombre le está enseñando allí y la está tocando y Suki está más adelante escribiendo y está allí como que celosa. Es curioso porque esa escena la muestran dos veces, primero desde una perspectiva y luego desde la otra, y en ambas, cuando hacen la transición de la noche anterior, que era que ellas estaban en la cama, y luego pasamos a eso, en ambas quedan los sonidos de los gemidos de fondo. Quedan entonces para decirte que ellas eso es lo que tienen, están pensando en eso todavía, están Exacto. distraídas por eso, y es como una decisión de montaje muy interesante, muy bien acoplada con todo lo que se estaba contando. A mí me pareció espectacular eso. Son detalles Sí, buenísimos. sí, sí, es que aquí en esta película manejan demasiados detalles, demasiados detalles. Ah, y creo que otro simbolismo ahí era el de la serpiente en la puerta, que Ujú. Sí, exacto. me pareció una de las cosas más, como más fuertes. Ya eso de por sí, primero que la serpiente como tal ya te da una imagen como, ah, de, no sé si era no sé incluso si era una cobra, lo que parece ahí, pero aún así es un animal eh, que representa un poquito esa audaz o digamos, esa paciencia para atacar, pues, como es un animal que es paciente pero letal, o sea, permanece tranquilo pero letal, entonces, de alguna forma te presentaba este lugar, te daba la introducción primero a este lugar que era este, peligroso o fuerte, pero que tenía como una apariencia tranquila, ¿no? O sea, ya eso te da mucha presencia. Y de paso que era como
parecía como, bueno, digamos, el uso más obvio de la serpiente era el de alejar a la gente, ¿no? O sea, de mantener a la persona como fuera o como en pie, pues era como, sí, bueno, era mantener a la gente alejada, pues, no era para, no es un lugar en el que pueda entrar mucha gente, pues, ¿no? entonces, Y bueno, ajá, Nicole comenta que la serpiente representa el poder y ahora, iba a comentar que la primera vez que la vemos, él le dice, la serpiente representa el conocimiento. Precisamente cuando ya estamos en la parte 2 y ya estamos enterados de todo, y ellas también están enteradas de todo, y Suki se entera de que él la ponía a hacer esas cosas malas, la rompe. O sea, precisamente la serpiente simbolizaba esto que ellos no conocían, y cuando el espectador y los personajes ya conocen todo lo que hay que conocer en la trama, la destrozan. Entonces es como sí, espectacular el guión allí, espectacular el diseño de producción. sí, sí, demasiado bueno todo, demasiado bueno todo. Qué película tan bien pensada, en todos los sentidos. Hablando de otras simbologías, está el de la sexualidad vista como arma, que la usa Hideko para manipular al estafador, y eso la lleva a salir, a huir de la casa del tío, y luego también como una herramienta de autoconocimiento, sí, autoconocimiento físico, emocional, psicológico, porque Hideko aprende a amar realmente es a través de la sexualidad. Y eso me recordó a una frase de Octavio Paz en La llama doble, que dice que se puede tener sexo sin amor, pero no amor sin sexo. Sí, ¿Cómo se llama el libro que dijiste? La llama doble de Octavio Paz. Entonces, sí, él dice que se puede tener sexo sin necesidad de sentir algo por esa persona, pero no se puede amar a alguien sin necesitar en algún momento esa relación física, esa unión. Claro, claro. Sí, es como, yo siempre he visto o sea, toda la parte sexual siempre lo he visto como el clímax de la intimidad entre dos personas. Es Sí, como, es lo, no es lo último que uno debería estar buscando, pero es como el, es una unión como muy fuerte, pues. O sea, es una unión que, o sea, que se hace, sí, lo que tú dices, uno puede tener una relación sexual sin sentir nada, pero realmente cuando uno siente algo por la otra persona, ahí sí es muchísimo más fuerte, pues. O sea, es muchísimo más profundo o quizás el amor hace un poquito más el acto más profundo, pues. Y, y más apasionante. Por eso incluso, bueno, esto sí es algo más de psicología, pero por eso no recomiendan que amigos tengan relaciones sexuales, porque ya la visión que después se tiene de entre las dos personas es meramente sexual, pues no, ya se pierde, desaparece la amistad en cierta forma, o se desvanece de otra manera, pues, sí. porque se supone que esas relaciones no están destinadas a tener esa pasión. Entonces cuando se corta hay como una especie de confusión. Entonces, Ujú. Sí, es como tú dices, la idea es que sea como un culmen, pues que sea algo que va progresando hasta que ya al exacto, final explota, ¿no? En exacto, buen sentido. es lo que digo, o sea, es el clímax de cualquier relación amorosa. O sea, es algo sumamente profundo, es intimidad, pues, absoluta. Entonces, y es intimidad que no solamente es física, sino también psicológica y emocional, pues. O sea, ambas personas se tienen que se tienen que entender, pues. Tiene que haber cierta comprensión, tanto emocional como mental, pues. O sea, es bastante interesante. Y en la película, bueno, se nota bastante, pues creo que por eso la escena es creo que un poco tan apasionante. Es como, ya en ese momento uno entiende todo, o las dos se conocen muy bien, y es como, o sea, es lo que decía Suki, era como ya ella ya entendía qué es lo que le gustaba a Himeko, pues, y Himeko sabía qué es lo que le gustaba a la otra, entonces, más o menos o sea, de alguna forma había una conexión, pues había realmente un amor verdadero. Y bueno, y como decía María, esto de que, claro, claro que representa
en gran parte esta presión, porque precisamente el tío la manipulaba en base a todo este tipo de cosas, también estos relatos eróticos que tenía que decir a los otros, y obviamente eran varios hombres y ella sola, y que precisamente la ponen a representar esta parte físicamente con el muñeco, y precisamente los cuelgan, ¿no? Precisamente también es una premonición allí, precisamente hay una cuerda allí, y todo allí va girando en torno a ese quiebre que va a haber en la mente de Hideko, ¿no? De todo cómo culmina en una cosa de ella queriendo ya escaparse, colgándose, pero obviamente la salvan y no permitan que... y se progresa de una manera mejor. Exactamente. Muchachos, esta película es demasiado buena, pues, ¿qué se puede decir? Pues, no, no hay mucho que agregar. Sí, sí. Bueno, creo que hay algo que sí puedo mencionar que no se ha mencionado hasta ahora y tiene que ver un poco con el director y su forma de hacer películas. Esto lo investigué, esto no lo he visto, pero al parecer él maneja mucho el humor negro. Y en la película hay varios momentos en el que hay, Sí. hay como pequeños momentos de humor negro. Creo que el más obvio era cuando ella la está ahorcando y de repente de la rabia la suelta y la tipa se empieza a ahorcar y uno, y la tipa se empieza a molestar golpeando el piso. Demasiado bueno, demasiado bueno. Pero, y creo Sí, que le sí, dice, ay, estuvo perdón, muy bien perdón. porque... exacto. Y algo que me parece, o sea, creo que incluso algo que me ha gustado mucho, que lo aprendí un poquito en fotografía, es que mientras más cerca, más dramático, mientras más lejos, más cómico. Entonces, justamente ese plano ocurre en un plano general, se ve como todo muy chiquito, Sí, entonces eso afianza un poco el humor, pues, porque no es como, si hubiesen visto la cara de la tipa y ahorcándose, hubiese sido Sí, una es eso, tragedia, que pues. ves sus Pero como la expresiones estamos viendo de físicas lejos, y obviamente... Ujú. exacto, pero como estamos viendo de lejos, estamos nada más viendo como la expresión corporal y, o sea, entendemos un poco el chiste, pues. O se entiende un poco mejor el chiste, pues, pero es ese jueguito así de lo, con Y los eso que tú planos. Y también comentas cuando el tipo, del humor negro del director se ve mucho en la trilogía de Venganza, que lo mencionaste al principio. En esas películas de Sympathy for Mr. Ranger, Oldboy, se ve sí, demasiado sí, ese humor muy crudo. sí, sí. No, creo que lo vamos a ver la próxima semana, pues. Así que ya veremos. Y creo que en Oldboy se presta más el humor negro, pero por el género, pero en este caso lo aprecio, o sea, aprecié como esos momentos de comedia también, que eran chiquitos, pues, pero estaba muy bien, era muy bueno. No sé si alguien más quiere agregar otra cosita, Miguel, que no ha hablado casi, no sé. Creo que él ha estado como escuchando todo. Bueno, no sé si Que ya dijo todo. Miguel oye todo, es el centinela. Que escucha. Bueno, no sé si tiene algo más que agregar. Yo la verdad creo que... Yo tengo un último comentario, y Ajá, es bueno. que cuando el estafador conversa con el tío en la biblioteca, él le explica esto de cómo ve a las mujeres, de que él solo necesita mirarlas una vez y que las mujeres voltean, pero que siempre terminan volteando de nuevo, que es todo esto de que, ajá, de que cómo lo desean a él y tal. Y lo chévere es que eso pasa con Hideko y con Suki. Ambas en algún momento de la película se ven, voltean la mirada, pero después se vuelven a sí. ver. Y es algo, el diálogo está a propósito, el diálogo no está por gusto. Entonces, What? No lo tremendísimo había detalle. Sí, visto. es Sí, sí, sí. cierto, es cierto. De hecho, eso pasa cuando están diciendo los votos matrimoniales, que el cura dice, y Ajá. no cometan adulterio. Y entonces Hideko se le queda viendo a Suki un buen rato y después regresa la atención al cura y es como, Dios, no seas tan obvia. Pero sí, 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 es que en la De verdad, no me he película... dado cuenta de eso. sí, en serio, No me he vuelve a dado ver cuenta de esa ese escena paralelismo que ahí. es conmovedora, son unos segunditos. Sí, sí, No, y cuando sí, ella le sí. dice esto de que vea la foto de la mamá y le dice, me dicen que nunca me va a parecer a ella, y además ahí también pasa eso de las miradas. Y en otras partes, ¿no? Es que toda en la película está muy, muy a propósito, nada está por gusto, ni siquiera los diálogos más pequeños. Yo Sí, vi no, yo esa creo que parte. esta película...
Dime. Bueno, repito, que yo vi esa parte de que tanto la tía le muestra la foto de la hermana a la niña y luego Hideko le enseña su foto la Claro. foto de la tía a Suki, como una de las muestras de tantas, ¿no? El desequilibrio psicológico que tienen las dos, que les ha hecho pasar este Claro, tío horrible. claro, sí, de acuerdo. Sí, sí. Yo creo que voy a tener que, bueno, quiero ver la película otra vez para un poco notar lo que hemos hablado aquí, porque hay muchísimas cosas hay un par de cosas que yo no vi y que ahorita me estoy dando cuenta, es como miércoles, de pana que, claro, a la primera vista uno se pierde un montón de cosas, ¿no? Pero Claro, pasa con sí me todo. gustaría ver otra vez la película para captar un poco más de cosas, porque hay demasiados detalles, pues, hay demasiadas cosas. Y Sí. probablemente la lectura sea distinta, pues, muy, muy distinta. Otra cosa que les iba a comentar, y de hecho todos estamos apuntando a eso de haber visto la película varias veces o querer volverla a ver, que hay algo que dice Humberto Eco en su libro Obra Abierta, que es que dice que las obras abiertas son aquellas que involucran directamente al lector y hacen que lo obligan, de cierta manera, a interpretar no solo lo que dice el autor implícito, sino el autor, ¿cómo es que se llama? Autor implícito, autor explícito, y está, bueno, hay otro tipo de autor, ¿no? Pero está lo que te presenta el subtexto del libro y luego está lo que te sugiere que tiene que ver, que lo entiendas o no, por tus características culturales, por tu época, lo que hayas vivido. Entonces, en este caso, no es el lector, sino es el espectador el que se involucra directamente con la película por las divisiones de la película, luego cómo te va dando pistas en cada parte de que tienes que conectar en la siguiente y así entender lo que pasa y en la siguiente y volver a conectar. Y es tan hermosa la película que quieres volverla a ver, quieres disfrutar otra vez de cómo está hecha. Entonces creo que es el ejemplo perfecto de eso de obra abierta que dice Eco. Sí, sí, muy, muy acertado tu comentario, ¿no? Y también porque críticos de cine famosos de la talla de Robert Ebert ya han comentado en el pasado que para criticar la más de dos veces. Y claro, que eso creo que es complicado dependiendo de la persona, ¿no? Uno tiene más o menos tiempo, más o menos interés, ¿no? Pero ellos lo han comentado, ¿no? Que para criticar algo deberías verlo varias veces, porque claro, siempre hay cosas que se pierden y muchas veces uno detesta Que algo, lo para, vuelve a ver y le gusta, o uno le gusta, lo vuelve a ver y lo detesta. Entonces, por eso es importante siempre revisionar ciertas cosas porque uno no sabe qué matiz sí, nuevo adquiere la visualización. y es que la verdad creo que todas las historias, siempre cuando uno lee o ve una historia dos veces, ah, hay otra, bueno, primero que para uno poder analizar bien una cosa hay que verla mil veces, porque hay detalles que siempre se pierden, pero cuando uno lee o cuando uno ve una película dos veces, más de tres veces, o simplemente revisiona el material, siempre cambia en función a lo que estás viviendo y a lo que has visto ya. Entonces, o sea, uno podría ver, o sea, probablemente nosotros estamos viendo, eh, o sea, digamos que uno vio una película coreana hace un tiempo, y no sé, la vio, le sorprendió y dijo, wow, esto es increíble. Años después de haber visto un millón de películas coreanas, uno ya entiende los tropos, uno ya entiende la cultura, entonces ya uno se da cuenta, ok, no es tan interesante, esto es como ya algo que hemos visto, pues, y hay como otros mil materiales que hemos visto que es mucho mejor, pues, y que lo han manejado de una manera distinta, pues, entonces uno siempre va a tener una apreciación distinta. Y el hecho, lo que dices de Humberto Eco, con el texto de obra abierta, sí, curiosamente a mí me mandaron a leer ese texto hace tiempo Mm. y no, creo que para ese momento no me gustó porque, o sea, para los que han leído Humberto Eco tiene una manera de escribir que es, Era obligado. Dios mío. No, no tanto por eso, o sea, yo he leído textos obligados y me han gustado, pero Humberto Eco tiene una manera de escribir tan,
tan pesada Sí, que cuando la te primera vez pones a también que yo leí leer un todo texto lo de que él. él dice, por eso es que, ¿cómo se llama esta novela? Una de las más famosas, la tengo por ahí, El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, El nombre de la rosa. Es, El nombre de la ok. rosa, sí, por eso, el nombre de la rosa, por eso siempre la tengo como, no la he leído, pero siempre la tengo como la novela, o sea, la novela, es como la cosa más intimidante de la historia. Y es como, claro, pero es porque es encontrarme otra vez, es encontrarme no con la objetividad de Humberto Eco, sino con su poesía, porque estoy seguro que la cosa no es tan prosaica, entonces, Dios mío, o sea, si ya de por sí sus ensayos son pesados, imagínate la poesía de Humberto Eco, entonces, no sé, Bueno, pero pero igual es, o sea, creo que, no creo que llegue a la ¿ah? pesadez, que no creo que llegue a la pesadez, entre comillas, de Víctor Hugo en, ¿cómo es que? En Nuestra Señora de París o en Los Miserables, que te interrumpe a cada rato la narración metiendo ensayos sobre arquitectura, política, sociedad. Entonces, bueno, ahí vamos bien. No, ahí no creo que ahí no es tan pesado, pero a mí sí me parece que en los ensayos de Humberto Eco él sí se ponía a hablar y hablar y hablar y hablar, y era como, Dios mío, entonces tenías que leer, o sea, como era una cosa de analizar textos, y Sí. me dieron también otro ensayo de él que era sobre trabajo científico, entonces tenías que regresar y volver, y era como, Dios mío, o sea, en la idea de que él te quiere hacer volver a leer la cosa y que el espectador tiene que hacer participación en lo que está leyendo, Dios mío, o sea, creo que Humberto Eco es alguien que te hace participar una y otra vez, porque pero ¿Sabes bueno, cómo le ahorita que llama están eso? mencionando un poco, Él le llama eso ¿cómo? lector activo, que le llama eso Ajá, que se involucre, ¿no? Lector activo. sí, Entonces, sí, sí. entendiste el fondo, ¿sí? De lo que él estaba escribiendo. Tranquilo, no vas tan mal. Está bien, está bien. No, sí, al final obviamente sí, como que yo creo que me esforcé un poco a entenderlo porque si no, no iba a avanzar en lo que estaba estudiando. Entonces, no, igual era fino porque, o sea, lo que él dice es muy acertado en muchas cosas y quisiera leer otra vez Obra Abierta o terminarlo realmente porque no lo terminé. A ver qué es lo que hice ahora, pues, porque quizás ahorita sí lo aprecio un poquito más. Pero De él sí, les o sea, recomiendo mucho Historia de la fealdad, ¿sí? Y también Historia de la belleza, que hace también una recopilación de se lo tengo. pinturas sobre la belleza y la fealdad. Muy bueno. Yo los tengo por ahí, tengo como unos En libros ahí de Humberto Eco que están físico, como todos apiladitos. en físico. Sí, tengo como tres o cuatro. Wow. Sí, sí, Eres es que afortunado. tengo, sí, bueno, sí, aquí Sí. están un poco de libros, pues esto no es nada. Pero sí, todo lo que está incluso en la vitrina de aquí, todo Ujú, esto ok. son clásicos. Pero como toda esta parte de aquí son casi que todas las obras o sea, aquí hay Shakespeare, Fausto, Goethe, Wow. am, hay un montón, ahí se me dan los nombres, pero hay un montón. Y los de arriba ya son como un poco de poesía, también los otros clásicos, ahí están los de Humberto Eco. Por ahí están también de Kafka, tengo nada más uno de Albert Camus y varios de Nietzsche y por allá más, hay más por ahí. Pero sí, está Rousseau, está Aristóteles, hay un montón, Dios mío, hay un montón. Pero bueno, el Wow. punto es que ahí tengo varios ahí de Humberto Eco que no he leído, pues. Entre ellos el de La Rosa. Pero bueno, lo voy a revisar para ver porque sí siento que, sobre todo para esta película y para muchísimas más, es bueno estar siempre pendiente de todo y participar siempre o sea, Mira lo en que lo que uno está dice leyendo y en lo que uno Nicole. está viendo. Mira lo que dice Nicole y la Arroba apoyo. hable tu librería. Arroba tu librería. La biblioteca. No, bueno, a ver, es que lo peor es que ni siquiera casi, creo que mis secciones son como dos estantes nada más, son como estos dos. Y es como que ahí tengo que sí que todo lo que he Qué comprado, lo que triste. me he robado yo de... No, pero esta es una cosa, esta es más grande, o sea, esta es una esquinita. Ahí, tengo otro 300 cuarto ahí libros. que está lleno. Yo tengo como 300 libros, Sí, pero no, es que en cajas, y bueno, me duele
Entonces siempre es como, bueno, y sigue trayendo y sigo trayendo libros, entonces me regalan, compro, consigo alguno y es como, no importa, que explota el cuarto. Sí, Así que te sí, sí. entiendo. Sí, sí. Bueno, lo que Uno no tiene comencé aquí, y espacio luego no para... te lees ninguno. Sí, Luego no te lees nada. Chamo, es eso que yo pasa. tengo como, te lo juro que yo compré 2 libros, no mentira, 3 libros hace como 2 años, que estuve Ajá. buscando hace años y solamente me leí uno, porque me leí uno y después encontré otro aquí en la biblioteca que era como, ay, mira, vamos a leer este. Y lo empecé a leer y después fue como, ay, mira, y está este también, vamos a leerlo. Y Dios mío, creo que incluso me quedé trancado porque llegó un punto en el que estaba leyendo 3 libros porque quería avanzar en lo que estaba leyendo, pero al final fue como que no puedo, vamos Bueno, con uno y ya, porque no se puede. bueno, dos cositas sobre eso. Uno, que una vez mi mamá me dijo que uno no tiene, no siempre tiene el momento específico para leer un libro, la disposición, ¿sí? Sino cuando llega, puede ser esa disposición no cuando tú quieres, sino cuando te han pasado ciertas cosas y es el momento indicado, el momento especial para leer ese libro. Luego que, ay, ¿qué era el otro? Ya va, ajá, ya va. que, ajá, que uno acumula libros, yo creo que porque cree que la vida es muy larga y lo puedes leer en otro momento, pero yo creo que lo ideal es leer aquellos que te llamen la atención cuando lo sientas, ¿sí? Sí, Porque hay muchos libros, sobre todo pasa con los clásicos, que cuando los lees obligado o porque tienes una pila muy larga y tienes que leer este específico porque si no te vas a seguir sintiendo mal, sí, no lo disfrutas. De hecho, hay algo que dice Italo no, Calvino en, creo que ¿Por qué leer los clásicos? Se llama su ensayo, que dice que hay muchos libros que uno siempre dice que leyó, pero es para que no lo vean mal los demás. Entonces, no sean ujú, así, chicos, no lean debe ser cuando así. quieran No, y sí, lo que sí, quieran, por ahí cierto. a mí me ha pasado porque yo tengo una amiga que ella no es de leer realmente, pero como yo tengo otro amigo que sí le gusta leer como a mí, entonces dice, ay, pero yo debería leer ese libro. Y es como, no, lee lo que tú quieras. O sea, si lo que te gusta es leer un género una y otra vez, pues léete tu género una y otra vez. Pues, o sea, Es, no hay ningún apuro. Yo tengo como 1000 libros. Por ejemplo, a mí me pasó lo que decía tu mamá, que era que en cierto momento uno le provoca leer algo. Por lo menos a mí me pasó que yo siempre quise, o sea, yo tenía como en mente que necesitaba leer lo de Shakespeare, lo de Fausto y no sé qué broma, ujú, pero me sentía como un poco presionado o sea, por un montón de gente. Y era como, al final fue como que realmente no tengo que leerme esos libros, sino cuando realmente me plazca, pues, porque hay como un millón de otros libros que me interesan más y que yo sé que los voy a disfrutar. Y, o sea, lo dejé ahí, no lo leí más y llegó un punto que fue incluso el año pasado en el que estaba leyendo un poco sobre la historia de la literatura y me topé con un poco las cosas que trataba las historias sobre todo la de Fausto. Creo que en ese momento también estaba viendo mucho de Ingmar Bergman y una de sus películas es El Séptimo Sello, que no sé ujú. si es una adaptación de Fausto, pero sí es más o menos ese Tiene estilo. Entonces elementos de Fausto. sí, entonces estaba más o menos metido en ese tema y entonces dije, ay, ¿sabes qué? Yo creo que me gustaría leer Fausto ahorita. Y agarré Fausto y comencé a leerlo, pues. Lamentablemente empecé clases un poquito después, entonces no lo he terminado. Pero sí ahorita tengo como esa disposición de leerme ese libro en específico, pues. Y en otros momentos cuando también estaba haciendo otros trabajos así de historia, me encontraba con textos como el de Boccaccio, el de Camarón de Boccaccio, o Ujú. los cuentos estos de Don Juan Canterbury. Manuel, que eran las Canterbury, y los de Don Juan Manuel, que era ¿cómo se llama este tipo? Dios mío. El que era como un duque y tenía a un consejero, y el consejero le contaba historias. Dios mío, ¿cómo se llama este libro? Este, ay, chamo, me va a dar de Bueno, todo. Pero bueno, el punto es que era, o sea, como tenía que estar leyendo esos textos, o sea, me dispuse a leerlos, pues, ni siquiera por obligación, sino por gusto, pues, era como que no necesitaba leerlos porque el tema no iba a analizar ningún texto de él, sino simplemente decir cosas del autor. Pero como estaba investigando y estaba con esa curiosidad, dije, ay, ¿sabes qué? Vamos a leer
estos textos, pues hay varios que se me han olvidado, obviamente, porque hay otros intereses, pero sí ocurre como, siempre viene como esos momentos acá haciendo tiempo en el que te provoca leer algo y es como, ese es el momento para hacerlo, pues. Y no hay que, y hay que hacerlo por el mero gusto, pues, por la mera Ujú. curiosidad, no Claro. por la presión de que tengo que leer esto, porque Sí, si es no, que no, si no, cuando, como, es no, cuando uno tiene distintos tipos de gustos, tanto el cine o la literatura o las series o lo que sea, siempre Sí, como máximos exponentes de eso, y uno siente esa presión interna de que, oye, no he sí, visto esto, que todo el mundo dice que es cierto. espectacular, que esto es necesario, que si uno es fan de esto no tiene por qué ver. Y Ujú. no, es eso de que es cuando la obra lo llame a uno, porque efectivamente uno puede disfrutar de cualquier literatura actual, por lo menos libros de Harry Potter, y uno dice, ah, bueno, ahora quiero seguir leyendo y me voy a ponerle Shakespeare, pero este Dios. Entonces, recuerdo que una persona que yo sigo en Twitter que se llama Pablo, él decía de que todos los autores, tanto en literatura como en cine, directores y demás, todos los autores llega un punto en el que ellos son dignos de ti, tú eres digno de ellos, no tienes que forzarlo, no tienes que decir, ah, porque justo sí, ahora tengo esta presión, sino que, bueno, esperar que uno sepa que es el momento, uno dice, ahora sí voy a poder apreciar esto y Sí, aprovecharlo, ¿no? exacto. Y también me gustó que esa frase. Sí, sí, está chévere, ¿eh? Sí, es muy, anótenla, por sí, favor. lo voy a Es poner muy en mi cuarto. muy marcado. También es que Sí, es muy bonito cuando uno conoce los gustos de otra persona. Si todo el mundo leyera los mismos libros por mera obligación, es como, sí, bien, ya leíste esto, y tú también leíste esto, y tú también leíste esto, pero que hay más. Entonces, a mí me parece muy bonito cuando eh, llega alguien que ha leído un género completamente distinto a lo tuyo, o que lee algo distinto a lo que tú sueles leer, porque entonces se vuelve esa persona como el experto en ese tema. Y sí, como es tú no sabes cierto. nada, tú dices, wow, a mí me pasa que me gusta saber qué es lo que lee la otra gente, o qué películas ve las otras personas, o incluso qué es lo que le gusta escuchar a otras personas, porque me gusta saber, yo sé que a partir de los gustos uno se expresa. Entonces cuando veo qué cosas le gusta leer, es una forma de conocer a la otra persona. Entonces Sí, no sé, eso me gusta. eso pasa Entonces, mucho si uno no se permite, Ujú. ajá, No, 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 sigue, sigue, vamos a después lo hablar. digo, tranquilo. ¿Se te olvidó? Este, sí, Ah, ok, que perdón. encontré el texto que estaba buscando. Ay, No, qué no, es que lindo. encontré el Ah, texto que estaba buscando y fue como una interrupción. El, ah, ok. el texto es El Conde Lucanor, el Conde Lucanor se llama, de Don Juan Mm, Manuel. ya. Ok, el Conde Lucanor. Búsquenlo. Él es creo que uno de los primeros autores que propone la idea de la parábola, o creo que la parábola como la conocemos ahorita. Perdón, la parábola no, la fábula, que tiene un mensaje. ¿Era la parábola? La fábula? Y se me olvidó. Eh, Bueno, sobre la Tiene una una fábula. fábula no era parábola, Esopo. La fábula creo que era No, Esopo pues primero. o sea, si te sí, refieres a las tendría que, historias que Eh, tienen una enseñanza, es parábola. O ok. sea, sí, sí, si te no, tengo que refieres a revisar bien la cosa. eso, ah, bueno. Sí, sí, me refiero exactamente a eso, porque en todos los cuentos ocurre, o sea, todos los cuentos realmente son algo así, tiene mucho ese estilo de los cuentos de Canterbury o Las Mil y Una Noches. Ujú, Y es este estilo de que ocurre, ahí siempre está el conde, se llama el conde Lucanor, y tiene a un consejero que se llama Patronio, y Patronio es como el sabio. Entonces viene siempre el conde Lucanor con un problema, y Patronio siempre le dice, en vez de decirle cómo resolver el problema, le cuenta una historia. Y al final de la historia, el conde Lucanor entiende la lección de la historia y le pide a una de sus personas que escriba una prosa, un verso, era una persona, no, era un soneto ujú. con la enseñanza de la historia. Y Sí, eso queda como parábola. exacto, al final de toda la historia tienes como ese poema, ese soneto. Y bueno, a mí me parece muy entretenido, pues, porque incluso a pesar de que son unas historias creo que era de la ilustración, de la época de la ilustración, tiene un vocabulario bastante, ah, quizá no, un vocabulario bastante sencillo en comparación a otros textos en esa época, que eran más románticos y
se la pasaba mucho en el tema de la poesía y las metáforas. Entonces aquí es Obviamente, como más... Habla, me gusta el tema y todo, pero sabes que sí, nos hemos distanciado bastante del sí, club y Bueno, todo perdón, de la mira, perdón. cosa, Sí, entonces, sí. Sabes o sea, si que por mí también siguiéramos, ¿no? Pero, para pero para conectar lo que estábamos sí, hablando sí. con la película, que en, ¿cómo es que se llama? En La doncella o The Handmaiden se trata el tema de la lectura en voz alta como un arte. Y, y eso de Ujú. verdad se nota mucho, tanto cuando lee La tía, que era a lo que apuntaba Nicole hace ratito, pero también cuando lee Hideko, que uno se pone en el lugar de los espectadores masculinos, sí, los que están en la escena, y te lo imaginas todo, no puedes dejar de verla tampoco, y luego como espectador tú también quedas hechizado, entonces es bonito rescatar eso de la narración como un hechizo y, y también como algo que necesita cierta dramatización. claro, La claro, novela lo Sí. maneja muy bien, la es película. es este arte antiguo, Ujú. ¿no? Precisamente el arte original de reunirse alrededor de alguien y escucharlo contar historias, ¿no? Entonces, obviamente en la Sí, actualidad eso, ajá, obviamente vivimos distintos tipos de medios para ver, escuchar y contar historias. Y claro, como esta película maneja eso, ese tono de clásico pero moderno, ¿no? Porque ajá, es como una época más antigua, pero no tan antigua la película, en la época en la que transcurre. Entonces, es muy interesante, es muy artístico, o sea, y es precisamente esta ambientación asiática que tiene la película, ¿no? La cultura asiática creo que es bastante rica, bastante densa en muchas de sus expresiones, y la película lo maneja muy bien, tanto en la ambientación como en los temas. sí, 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 muy cierto. tal cual. Este, bueno, no sé, ahorita pensando en qué, en qué es lo que hay más para decir, pero siento que ya estamos cerca de las 9:30. Por Sí, poquito Ay, para verdad. cerrar esto, por poquito para cerrar esto, creo que podemos hacer lo de la puntuación. puntuación. Ok. Yo le doy un 9 de 10, siendo que, o sea, no tengo nada, casi nada negativo que darle, pues, pero también como no es, ¿Y cuál le da no es 10 de el 10? género de mi preferencia, Muy entonces, bien. bueno, quizás sea una película que me tarde en ver otra vez, pues, pero la voy a ver otra vez, por supuesto. Nicolás dio 10 de 10, yo creo que ese 10 de 10 quedó claro cuando dijiste que la Sí, viste sí. como más de 5 veces, así que, Sí, Ay, sí. coño. pero me alegro, me alegro. Ajá, ¿qué puntuación le dan a ustedes? Dale, Ah, María. yo le doy un 9.8 porque, Ok, a ver, cuando el estafador, el conde Fujiwara, ¿sí? Eh, está muriendo envenenado y entonces se acuerda de la escena en la que iban en la canoa, en el río, se Ajá. acuerda de las manos juntas de Hideko y de Suki. Yo sentí eso como un final, un perfecto final. Y de hecho la escena va a negro. Y de repente tenemos un epílogo que es Ah, sí, las sí. protagonistas, ok, teniendo su noche libre y usan las perlas de plata, está bien, pero me pareció uno innecesario porque ya estaba establecido que estaban juntos, sí, en el barco y que les estaba yendo bien. Luego, muy larga la escena erótica, entonces por eso 9.8. Sí, yo también, ahora que lo ok, mencionas, yo pensé más o menos lo mismo, sí. Que era como que ya se sentía que la película ya iba a terminar y de repente, ah, no, seguimos. Un poquito como en la última película de la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Que cada rato se infundía negro y otro, iban para tal sitio y uno dice, pero ajá, ¿y en qué momento terminamos? Cuando el qué, bueno, es horrible, es horrible. Entonces, aquí no es tan exagerado, obviamente no, solo quería hacer la referencia, ¿no? Pero sí, es verdad que al final como que alargan un poquito eso. Yo a la película, yo creo que también le doy un 9 como ya Franco, no porque tenga algo como tal en la mente que yo diga, wow, no, es que esto es negativo, sino porque me cuesta mucho darle un 10 a una película y por más que la película me encanta, igual no me dejó la sensación de, oh, esto es perfecto, o oh, esto lo quiero ver 1000 veces.
y esa subjetividad es lo que me hace ponerle un 9, ¿no? No porque como tal yo le vea unos efectos por ahí que quiera Sí. recalcar y marcar, ¿no? Pero bueno, todos estamos de Yo creo acuerdo que que la película es excelente. siendo muy objetivo, yo creo que siendo muy objetivo le daría el 10 porque de verdad Claro, que entiendo. no le veo nada mal hecho, pues, Sí, entiendo. realmente. Pero ya entra la cuestión de subjetividad que, bueno, realmente el 9 no es malo, pues, simplemente No, como no. gusto y listo. Pero Nicole igual, dice 11 de este, 10. Ajá, sí, de verdad, 11, como que no está del todo bien, vamos a darle un poquito más, porque no se lo merece, no se merece el 10, se merece el 11. sí. No sé qué puntuación le da Miguel. Miguel, Ajá. ¿qué puntuación le da? Ya, nunca no perder las viejas ¿Qué? costumbres. Vale. No, 3. eso es... No, Es que le está echando él encantaba siempre poner bajas notas en otras Ah, películas que veíamos ok. antes. Entonces, No puede mantener las Ok. costumbres. Sí, vale. Ya Miguel me había Miguel asustado. era conocido por tumbar la. Miguel era conocido por tumbar la media siempre. y no Era te que como todo el bueno, mundo, no, sí, 10, 7.5 y 10, luego 9, 8, 1. 8. Sí, sí. Le voy a poner un Pero 9. bueno, O sea, no es sé por por una qué, o sea, creo que, como tú dices, es como que está muy bien hecha, pero no siento como, no siento que es como una película para mí, pues. O sea, Claro. puedes decir, bueno, está de pingue, todo está muy bien hecho, todo lo que quieras, pero no es una película que personalmente es como diga, bueno, es mi película, ¿sabes? No lo Sí, sí, siento sí, propio. Exacto, exacto. Yo de todas maneras igual lo voy a poner en el top de películas para ver porque, y de top de películas para recomendar porque tipo, la gente tiene que ver esto, pues. bueno, una Sobre todo cosa la que se me gente olvidó comentar. que se pone como un poco incómoda con las escenas de sexo, es como que mira, ven a ver esta película, este romance tan bello, se lo pone. Con toda tu familia. Exacto, exacto. Exacto. Buena actualización, está bien. No, Sí, yo le sí. quería comentar lo de que el fotograma que por lo menos elegí en esta película, mi plano favorito en esta, Ujú. fue cuando vienen estas personas del hospital y le dicen, ¿qué piensa usted de su ama? Que si debería estar internada o no. Y precisamente el hombre voltea a verla y ella voltea a ver a Hideko, que está en el fondo. Me gustó, ¿no? Por la posición en la que están. Él está más cerca de ella, Hideko está en el fondo, como que entre comillas la víctima que no sabe nada de lo que está pasando, ellos en fuera de foco, pero la que está enfocada es ella. Y yo pensaba, ¿por qué la enfoca nada más ella? Bueno, precisamente porque ella es la que tenía en ese momento el mando, a pesar de que no creía lo contrario. Entonces, plano espectacular. Bueno, como casi todo lo de la película, ¿no? Mi escena favorita fue la Sí, de sí. en la que está Hideko y Suki en contraposición y entonces están las dos semidesnudas con un gancho en la cabeza, con el peinado Sí, igual y entonces es muy hermoso, además de sí, sí, delicado, bella esa escena. sí, estoy de acuerdo. Yo no sé si plano favorito, creo que será, me cuesta pensar en un plano específico que me haya encantado, pero de escena, bueno, creo que ya lo había dicho, era cuando estaba eh, toda esa secuencia de cuando ella le pregunta si se iría a casar con el tipo Ujú. este o no, y está con los ojos llorosos, esa escena, o sea, de ese momento hasta la parte de que se ahorca me pareció la cosa más hermosa del mundo, pues. Pero de plano, wow, yo creo que tampoco es difícil. No lo, hay varios ahí que me gustan, otros que no sé, no podría Sí, decir. bueno, hay varios. Sí, sí. Me se siente decepcionado. A ella le gustan todos. Es que, es que de pana todos esos planos están, Muy artística la película. Sí, no, muy hermosos todos. Muy hermosos. Mm. la peor Bueno, no, pregunta que me tranquila, han no hecho. tienes que responderla. No Ah, tienes que responder, Nicole, tranquila. Bueno, yo creo que un poquito para cerrar, la próxima semana terminamos con el mes de cine coreano. Vamos a ver Oldboy y de este mismo director.
Y ya entonces estaremos ya preparándonos para tener la charla de Dune en 2 semanas. Así que bueno, si no han terminado la novela, muévela. Facilito, 600 Mira, páginas. no, mentira. Creo que va a haber un enfoque más en las dos películas que en En la el novela. 84. Sí, sí, más que en la novela. En la novela va a ser más como punto de referencia para ambas películas, Claro. compararlo un poquito a aquellos que la hayan leído, pero Sí. más nada. Bueno, espero que hayan disfrutado la charla. Miguel, a buscar el Miguel, resumen. es que, Dios mío, No vale, Miguel, no, por favor. Yo sé que está reúnes esos comentarios, pero por favor. está para ponerte como a las damas estas y darles como, ¿por Sí, qué no te leíste el...? Miguel, casi que te vas a Rincón del Vago o Wikipedia. ¿Qué te pasa? No. Análisis de Dune, No. ¿qué simboliza? Sí. Dios mío. Bueno, si él lee el resumen, bueno, examen de glosario de términos de Doom. Vamos. Control de lectura en vivo, ¿sabes? Wow. Sí, sí. ¿Y cuáles son los 3 sinónimos de los gusanos de arena? Diga los 3 sinónimos en los 3 idiomas Fremen. Sí. No, chaval, te pela. Bueno, espero que hayan disfrutado de la charla. Sí. Nos vemos la próxima semana y bueno, que pasen buenas noches y buen fin de Buenas semana. noches, buenas noches. Feliz Ya todo. noche. Chao. Cuídense. Dale. Nos vemos, pues. Hasta luego.